empezamos a hacer cuentas, ¿sí? Y dice, no, pues ya no me va a alcanzar, ya voy a tener que dar menos de lo que iba yo a dar. Entonces ya no estás dando lo que tu corazón había dispuesto desde el principio. Amén, hermano. ¿Sí? Se lo digo porque pues yo era uno de ellos, hermano. ¿Sí? Mi corazón disponía, digamos, dar 100 pesos, pero ya no, pues queda 100 pesos. No, voy a dar 20. ¿Sí? O voy a dar 30. Entonces ya no estaba yo cumpliendo lo que mi corazón había dispuesto a hacer. Entonces ahí ya estamos dando también de mala gana, ya no con gusto. Entonces nuestra ofrenda debe ser con alegría, con gusto, con gozo, con deleite, según nuestro corazón disponga. ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti, delante de tu presencia. Traemos, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, con deleite, con gozo. Bendícelas, Señor, te pedimos que las recibas, Señor. Y bendice, Señor, las manos, Señor, de mis hermanos, sus finanzas, su trabajo. Bendícelos, Señor, que ellos sean prosperados, Señor, conforme su alma, Señor, vaya prosperando. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Con vestido de mismo vino me presentaré. Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Con vestido de mismo vino me presentaré. Sin manchas y arrugas, será mi vestimenta de la mano de mi amado Nazareno. Esta es la danza de amor. Esta es la danza que da solo mi amor. Esta es la danza de amor. Esta es la danza que da solo mi amor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aquí voy a solicitar que me ayuden con los folletos. Vamos a repartirle por ahí unos folletos, hermanos, que vamos a ocupar para la enseñanza de esta. Ayúdenme a repartirle, por favor. Sí, uno y uno. Gracias. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado, o el Señor pues me dio ese tema para compartirlo con usted. Y el tema es embajadores de reconciliación, hermanos. Por lo tanto, pues yo espero en el Señor. Le cambio acá. Ahí está. Espero en el Señor que podamos entendernos en esta. Mire, ahora sí se ve todo completa en la pantalla. Él lo tuve que cambiar a la otra pantalla. Ya ve que hay una panorámica y la otra, no sé cómo se llama la otra, pero mire, esta sí me gusta. Bueno, el caso es, hermanos, que este es el año de la reconciliación y quisiéramos explicar un poquito acerca de ello, y yo espero, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, que usted
y yo podamos entendernos y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude para ministrar esta palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos y reconocemos, Señor, que tú eres Dios, que fuera de ti no hay otro. Sea tu nombre glorificado, sea tu nombre bendecido. Ponlo para allá, mamá, por favor. Bien. Wow. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Bien. Bueno. No terminé de orar. Miren, ¿me ayudaron a orar? Sí, es que no puedo orar y dar instrucciones al mismo tiempo. Entonces, hermanos, en esta mañana yo le voy a pedir que todos estemos atentos a la palabra del Señor, todos. Y los nenes se quedan aquí también para que la hermana Galidia nos ayude porque esto lo necesitamos escuchar todos, ¿verdad? Hermanos, ¿qué es un embajador? Fíjese que estaba viendo que un embajador es un diplomático. Ahorita van a ver los ¿cómo se llaman? Los folletos. Primero vamos por ¿verdad? ¿Qué es un embajador? Número uno, fíjese que un embajador es un diplomático. Un diplomático, hermanos, ¿han escuchado ustedes que algunas personas arreglan algunos problemas diplomáticamente? ¿Alguna vez han escuchado eso? Es decir, que nosotros tenemos que ser diplomáticos con la gente que vamos a hablarle de Cristo. No podemos llegar, ¿verdad?, diciéndole ustedes son unos adúlteros, unos fornicarios, idólatras, perdidos, hijos del diablo. No, porque entonces, hermanos, ya perdimos la diplomacia. Somos embajadores del reino de Dios. Un embajador, hermanos, es un diplomático, fíjese, del más alto nivel. O sea que usted y yo, hermanos, no somos cualquier cosa, hermano Alex, sino que pertenecemos, ¿verdad?, al reino de Dios. ¿Y qué nivel más alto puede haber que el reino de Dios? Amén. Y dice que es el representante oficial de un estado ante otro. Entonces nosotros somos representantes oficiales del reino de Dios en la tierra. A ver, denle la mano a un hermano que está a su lado y dígale, usted y yo somos embajadores. Dígale, somos embajadores. Dígalo, no se quede sin decirle a alguien, dígale, somos embajadores. Somos embajadores. No importa que no traiga corbata, mano, ¿verdad? Pero usted es un embajador del reino de Dios. Es un embajador de reconciliación. Y es un representante oficial de Dios en la tierra. O sea que no es el Papa, pues, sino usted es el representante oficial del reino de Dios aquí en la tierra. Un embajador, hermanos, es una persona que es reconocida en el extranjero. Le voy a decir una cosa, a usted le tienen que reconocer aquí en la tierra que es un hijo de Dios, que es un embajador, y dice como máximo representante nacional. Entonces nosotros, hermanos, somos representamos, ¿sí?, en la tierra al Señor, y dice que somos máximos representantes. Un embajador es el representante de un determinado país ante otro o ante una organización internacional. En el lenguaje común, el término se aplica al representante ubicado en la capital de un país. Entonces nosotros somos embajadores. Viendo esto, hermanos, quiero que entendamos, pero que lo creamos. ¿Cuántos creen esto? O sea que usted es un representante de Dios. Usted es un embajador. ¿Pero embajador para qué? Para reconciliar. Mire, somos embajadores de reconciliación.
¿Dónde lo dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que Dios nos reconcilió con Él. 2 Corintios 5:18. En la traducción lenguaje actual dice, y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos. Antes éramos enemigos de Dios. Pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Entonces nosotros, hermanos, cuando estábamos en el mundo y éramos pecadores, practicábamos el pecado día y noche, el Señor, hermanos, hizo las paces con nosotros por medio de Cristo. Amén. Y entonces nosotros pasamos de ser enemigos a ser amigos de Dios. Amén. Entonces, en ese proceso, hermanos, nosotros iniciamos siendo entregando nuestra vida a Cristo y reconciliándonos con el Señor. Entonces, Dios nos reconcilió con Él. Y cuando nos reconcilió con Él, nos hizo amigos de Él. Y nos dio una comisión. Fíjense, nos dio una comisión. ¿Qué es una comisión, hermano? Una encomienda. Me vas a hacer un mandado. Era como cuando usted manda a un niño, le dice, ve, me vas a ir a comprar aquí a la esquina, a la tienda, esto y esto y esto. Pues el Señor nos dio una encomienda. Nos dice, vamos, me vas a hacer un mandado. Vas a ir a la tierra por 50, 60, 70 años, 80 años, no sé cuántos años nos dé el Señor, pero el Señor dijo, no, vas a la tierra y me haces un mandado. ¿A qué voy, Señor? Vas a ir a hacerme un trabajito. Y entonces la Biblia, las Américas, nos explica, hermanos, y nos dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. La traducción lenguaje actual dice, y nos ha encargado. Por eso le decía que es un mandado que el Señor nos dio, nos dijo que hiciéramos. Y no es si queremos. Eso es lo tremendo de esto, hermano, que es mandatorio. Es una ordenanza, es una orden, pues. Más que ordenanza, es una orden, es un mandamiento. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo. ¿Que hagamos qué, hermano? Que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Es decir, el evangelio de nuestro Señor. ¿Cuál es la noticia? Que Cristo murió por nosotros y que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, amén, fue hasta el lago de fuego, hermanos, y dice la Biblia, pues, que Él sufrió la muerte, pero que resucitó al tercer día, para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios, pudiéramos tener buenas relaciones con Dios. Entonces, Dios está reconciliando al mundo con Él. El propósito de Dios es reconciliar al mundo con Él. A Dios no le gusta estar peleado con el mundo. O sea, con la gente, pues. Dios ama al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces el Señor nos dice en su palabra, hermanos, en 2 Corintios 5:19, a saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Fíjese qué tremendo, hermano, que Dios toma la iniciativa para reconciliar al mundo consigo mismo. Es como que alguien le haya a usted fallado o le haya faltado, y entonces manda a su hijo y le dice, ve a decirle a la vecina que yo no quiero problemas con ella, que quiero llevarme bien, que yo la estimo mucho, ¿verdad? Y va el niño y lo cocotean y lo apalean, ¿verdad? Y usted de todas maneras quiere reconciliarse. Es lo que hicieron con Dios. Mataron a su hijo,
muere, aunque ese era el propósito, pero Dios no toma en cuenta a los hombres sus transgresiones, porque Dios lo que quiere es reconciliación con el hombre. No es que los pecados del hombre no importen, sí importan. Y si el ser humano no se reconcilia con Dios, hermanos, va a pagar caro su pecado. Pero si el hombre acepta esa reconciliación que Dios le está proponiendo, entonces, hermanos, Dios no va a tomar en cuenta a los hombres sus transgresiones, porque Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Me estoy explicando? Entonces, en la traducción lenguaje actual dice: por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Entonces Dios quiere hacer las paces con todos. Dios ya hizo las paces con usted. Usted ya hizo las paces con Dios. Amén, hermano. ¿Que le ha fallado al Señor? Ok. No hay que minimizar eso, pero tampoco, ¿verdad? Hay que pensar que dice la Biblia que si Dios nos perdonó siendo pecadores, ¿cuánto más nos va a perdonar ahora si nos arrepentimos verdaderamente? Entonces, mire, somos embajadores de reconciliación. Nos mandaron, nos envió el Señor a hacer un mandado. Nos encargó que hiciéramos un trabajo de reconciliar a los hombres con Dios. Y aquí lo dice: Cristo nos envió. Al enviarnos somos embajadores. Amén. ¿Para qué? Para que hablemos de parte suya. Y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Miren cómo es Dios tan bueno y tan maravilloso. Dios no tiene por qué rogar, pero Dios le ruega al mundo que se reconcilie con Él. ¿Por medio de quiénes? ¿Por medio de quién? Ok, por medio de lo que Cristo hizo, pero ¿por medio de quiénes después? De los embajadores. A ver, entendamos esto. No por medio de los ministros nada más, por medio de la iglesia. ¿Me estoy explicando? Porque los ministros, ahorita lo voy a explicar eso, estamos para capacitar a los embajadores. ¿Para capacitar para qué, hermano? Para esto, para reconciliar al mundo con Dios. A ver, pastor, entonces el diezmo y la ofrenda que damos no es para que usted haga su trabajo de ir a predicar. No. El pastor o los pastores, los ministros, los 5 ministerios están para capacitar a la iglesia para la obra del ministerio. No sé si le está cayendo el 20, pero así es. Ahora, mire, el mensaje que debemos llevar es este. 2 de Corintios 5:20. El mensaje es: reconciliaos con Dios. Oye, Vanita, ¿ya te reconciliaste con Dios? ¿Ya le entregaste tu corazón a Cristo? Porque es la única manera de tener una relación permanente con Dios. Mire, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. No vamos en nuestro nombre, sino que nos mandaron. Somos enviados. Usted vino a esta tierra con un propósito. Dios no le mandó aquí nada más para que, ¿verdad?, tenga hijos, una familia, una profesión. No. Dios nos mandó a esta tierra con un propósito, hermanos, espiritual. El propósito, mire, es allá ¿cómo le digo? En la eternidad, antes, en nuestra, ¿cómo le diré? ¿Cómo se le dice? En nuestra preexistencia, el Señor, hermanos, dijo: a ver, ¿quiénes de ustedes quieren recibir a Cristo en su corazón? Porque desde antes de la fundación del mundo ya estaba eso.
Y entonces muchos espíritus, tal vez dijimos yo, ok, ¿y quiénes quieren ser embajadores? A mí, yo, ok, ustedes que levantaron sus manos y que quieren ser embajadores en la tierra de Cristo, vaya. Y entonces venimos acá, tal vez se nos olvidó, ¿verdad? Porque nuestra memoria preexistente se va aclarando a medida que vamos recibiendo a Cristo y vamos siendo ministrados y ok. Y hoy el Señor, hermano, nos está enviando esta revelación para recordarnos que, hermanos, nosotros somos embajadores y que debemos llevar ese mensaje. Y como dice aquí, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Y aquí la traducción lenguaje actual dice, por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es decirle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, hagan las paces con Dios, vuelvan a Dios, entréguenle su vida al Señor. Mire, aquí está lo que les decía hace rato. Dios, por medio de los 5 ministerios, hermanos, nos da herramientas para llevar a cabo el ministerio de la iglesia. Yo le acabo de entregar ahorita unos papelitos ahí, ¿sí? Que en sí lo que contiene son herramientas. Es como el que va, ¿verdad? Le dice, me vas a barrer este patio, aquí tienes el garabato y aquí tienes el machete. O aquí tienes la lima y aquí tienes el machete. ¿Y cómo se usa? Bueno, eso es lo que queremos. Vamos a explicar esta mañana, hermanos. Mire cómo dice la palabra del Señor, Efesios 4:11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y yo no soy apóstol, pero tengo un apóstol. Tengo una cobertura. Soy apostólico y puedo enviar. Dios me dio esa autoridad. Ahora, pero yo me considero, aunque no lo traigo ahorita, pero he sido reconocido como pastor. Y considero que tengo un ministerio de maestro, porque el pastor no puede ser pastor si no es maestro, si no sabe enseñar. ¿Me entienden? Entonces, dice, ¿para qué entonces el Señor constituyó 5 ministerios? Dice, a fin o con el propósito de capacitar. ¿A quiénes? A los santos. Ah, entonces no es para mí, pastor. No, usted es santo. Pero que ya dijimos eso muchas veces. Usted es santo. Hay 3 tipos de santidad. ¿Cuáles son? Número 1, la santidad que usted recibe cuando es apartado para el Señor, desde que le recibe. Amén. ¿Cuál es la otra? La santidad progresiva. Poco a poco va transformando el Señor y santificándole, limpiándole, purificándole, ¿sí? Y la última, la tercera, hermanos, que la otra vez no le expliqué, la tercera es la santidad celestial. Cuando ya estemos con Él, y hermano, ya habremos vencido totalmente. Entonces son 3 tipos de santidad. Pero usted es santo. Amén. Entonces, a ustedes que le vamos a capacitar. Capacitar, hermanos, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito de esta mañana es compartir con ustedes 2 herramientas. Le voy a dar 2 herramientas. La primera son las 4 leyes espirituales que quiero que usted, hermanos, vaya empapándose de ella. Y la segunda es el plan Andrés. Dos herramientas.
Pero como dijo alguien, el que quiere trabajar, hermano, hasta con las manos arranca monte. El que no quiere trabajar, hermano, aunque se lo regalen, no quiere. Es que no, todo lo quiere en la mano. Y si es en la boca, mejor, ¿verdad? Entre la cama. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que les voy a dar las 4 leyes espirituales. Ahí usted la tiene, el folleto, y también el plan Andrés. Y voy a tratar de explicar con la ayuda del Señor. Tengo unos 30 minutos para hacerlo. Vamos a ver. 4 leyes espirituales. Esta es la primera herramienta. La primera herramienta, hermanos, usted la tiene ahí en su mano. Y ahí se encuentra, hermanos, el nombre de la iglesia, se encuentra el nombre del pastor y se encuentra el nombre del folleto, las 4 leyes espirituales. ¿Conoce usted las 4 leyes espirituales? Tenemos que hablarle a la gente, tenemos que acercarnos y decirle, ¿conoce usted las 4 leyes espirituales? Estos folletos no son para decirle, mire, le regalo un folleto y ya se fue la persona y al ratito lo agarra y lo tira a la basura. No haga eso. Cada folleto es una bala. Cada bala es un muerto. Bueno. Así que por favor no desperdicie las balas. Amén. 4 leyes espirituales. ¿Qué dicen las 4 leyes espirituales? Porque aquí lo voy a simplificar. Pero esta enseñanza lo vamos a dar en el discipulado. Terminando este primer tema del discipulado, de los dones del Padre, vamos a dar la enseñanza por las casas a cada hermano para que conozca más acerca de estas leyes espirituales. 4 leyes espirituales. Número 1. Hermano, la gente tiene que saber que Dios las ama. Hay mucha gente que no cree que Dios los ama, porque como han pecado, han fallado. Es más, hay hermanos cristianos que creemos a veces, hermanos, que ya Dios se apartó de nosotros porque le fallamos. Y no sé si le pasa a usted, pero pasa como cuando papá o mamá le fallamos a la mamá o al papá y entramos a la casa así. Y el papá no lo sabe, ni la mamá nos sigue amando, nos sigue queriendo, y uno entra así. ¿Vas a comer? No. ¿Por qué actuamos así? Si el que falló fuimos nosotros. ¿Entiendes? Entonces, hay mucha gente que dice, que piensa que Dios no la ama. Y la primer ley espiritual es que Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Amén. Dios tiene un propósito para todo ser humano. No importa cuántas cosas haya cometido, la Biblia dice, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda la gente, de todos los tiempos, todas las edades, de todas las razas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ahí tenemos, hermanos, una primer ley. Dios ama al hombre y Dios tiene propósito con el ser humano. Número 2, el hombre es pecador y está separado de Dios. Aunque el hombre, hermanos, aunque Dios ama al hombre y aunque Dios tiene un propósito con el hombre no puede, Dios no puede hacer algo a menos que el hombre, hermanos, entienda que es pecador. Esa es una gran verdad. El hombre es pecador y está separado de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado separa al hombre de Dios, porque Dios es santo. Entonces la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado nos destituyó de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos?
Dice, la Biblia dice pues que el pecado, hermanos, hace separación entre Dios y el hombre. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte es separación. Amén. Entonces el hombre necesita saber, primero que nada debe saber que Dios lo ama, que tiene un propósito con él. Pero por cuanto él es pecador y está separado de Dios, entonces necesita saber la tercera ley, que Jesucristo es el único medio para llegar al Padre. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces el ser humano debe conocer esta tercera ley. Esto nosotros lo entendemos, pero tal vez su vecino no, tal vez su hermano, su hermana, su papá, su mamá, su familia no lo entienda. Ya lo entienden, pastor, lo que pase. No dé por hecho. Hay cosas que usted puede pensar, ya el pastor sabe algunas cosas. Hay cosas que yo no sé, que debería saberla. Usted también. Y no la sabe. ¿Entiende? Hay gente pues que no sabe algunas cosas de la Biblia. Entonces Jesucristo es el único medio para llegar al Padre. Y como ahí en el folleto usted va a encontrar citas. Pero acá dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo abrió el camino para poder llegar al Padre. Esto lo tiene que saber Cunduacán. Esto lo tiene que saber su familia. Esto lo tiene que saber aquel amigo o amiga que usted conoce. Entonces dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que dicen hasta aquí las tres leyes espirituales. ¿Qué debe hacer entonces el hombre, el ser humano? Número 4, debe aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Eso es lo que, en pocas palabras, es lo que contiene ese folleto. En el discipulado lo vamos a estudiar un poquito más ampliamente, tal vez en 2 sesiones o en una sola. Pero con ese folleto fue que algunos de ustedes se entregaron al Señor, ¿verdad, hermano Alex? Explicándole al hermano Alex y a la esposa, ellos escucharon la palabra por medio de ese folleto y se convirtieron al Señor, y aquí están sirviéndole. Entonces son herramientas, pero el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Y agradecemos, ¿verdad?, que la hermana Oralia se dio a la tarea hace algunos años atrás para buscar ese material y poderlo pasar a computadora. Entonces, mire, y entonces dice aquí que el hombre debe aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Señor y Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El hombre tiene, el ser humano, pues, hombre y mujer, necesita recibir a Cristo en su corazón. No tener una religión, sino tener a Cristo en su corazón. Y entonces encontramos en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En sí, hermanos, esos son las 4 leyes espirituales que nosotros debemos compartir con otros. ¿Sí? Aquí tenemos folletos, más usted después de llevar ese discipulado, o ahora mismo dice, yo voy a llevar, deme 5 para llevar, que ver a taco, ¿verdad? Me da 2 de tripita y 3 de asada, de luch. Anoche me quedé con las ganas, quizás por eso estoy. Entonces, pero quiero que veamos, hermanos,
que esa es una herramienta, ¿sí? Con la cual se le va a enseñar a evangelizar, hablarle a otros de Cristo. Amén. Y usted va a tener ese material para sacarle copias, las copias que quiera. Pero no lo hagamos de esa manera. Antes nosotros salíamos a predicar a la central, a diferentes lugares, y andábamos gritando y algunos hermanos repartiendo folletos. Claro, también agarraban algunos y lo echaban en la basura. Como hemos hecho, ¿verdad? Con eso, lleve su folleto de Herbalife, ¿no? Y lo agarra ya al ratito. ¿Para qué lo voy a querer? Pero alguien ocupó tiempo, alguien ocupó dinero para sacar ese folleto y nosotros lo tomamos, ¿verdad? Como algo que no sirve. Tal vez sí sirve, pero no es de eso que estoy hablando. Entonces nosotros tenemos que manejar, hermanos, o conocer las 4 leyes espirituales. Dígalo conmigo. La primera ley espiritual, dígalo: Dios te ama y tiene propósitos para tu vida. No lo escuché. A ver, todo. Dios te ama y tiene propósitos para tu vida. Segundo, el hombre es pecador y está separado de Dios. Número 3, Jesucristo es el único medio para llegar al Padre. Y número 4, debemos aceptar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y entonces, hermanos, vamos a ser pescadores de hombres y de mujeres, ¿verdad? Las mujeres pescando sirenas y los hombres pescando tiburones. Hermano, tenemos que evangelizar. Amén. Vamos, esa es la primera herramienta que vamos a estar manejando en este año. Porque tenemos que pasar a otro nivel, mi hermano. ¿Entiendes? Ok, ya 1 año, 2 años en la iglesia, ya ya nos han dado mucha lechita, ya a veces nos dan chicharroncitos, pero todavía los dientes no nos salen, y como que nos lastima la encía. Entonces dice el pastor: vamos a bajarle, vamos a seguir con esto. Entonces, hermano, la segunda herramienta que quiero compartir con ustedes es el plan Andrés. Usted tiene ahí una tarjetita. Esa tarjetita, hermanos, es un plan para evangelizar, ¿sí? ¿Qué es lo que significa ese folleto, esa tarjeta? Primero, se llama Plan Andrés, Operación Andrés, como ustedes le quieran poner, ¿verdad? Pero es un plan de evangelizar. Juan el Bautista, fíjese, presentó a Jesús. Dice en San Juan 1:35, al día siguiente Juan estaba en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. O sea, Juan estaba discipulando. Pero resulta, hermanos, que el discipulado no es para que nos sigan a nosotros. El discipulado es para que sigan a Cristo. ¿Me está entendiendo? Porque si yo discipulo para que me sigan a mí, ya perdieron. Pero si discipulamos para que siga usted a Cristo, ya ganaron. Amén. Entonces, Juan 1:36, cuando vio que Jesús pasaba por allí, Juan el Bautista les presentó a Cristo. Entonces, un ministro primario presenta a Cristo a los discípulos. Lo que estoy haciendo ahora, hermanos, ponga que yo soy Juan el Bautista como una figura. Y ahora le digo: mire, este es Cristo. Este es el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, aquí viene el Cordero de Dios. Entonces, Juan el Bautista está hablándole a sus discípulos. ¿Y qué pasa? 2 de sus discípulos, cuando ven pasar a Jesús, dejan a Juan el Bautista y siguen a Jesús. Entonces dice Juan 1:37, al oír eso, los 2 discípulos siguieron a Jesús. Los 2.
Andrés era uno de los dos discípulos. Andrés se quedó con Jesús. Porque hermano, usted se le presentó a Cristo y usted se quedó con Cristo. ¿Verdad que sí? Dice, yo me quedo con el Señor. Amén. Mire lo que hicieron estos discípulos. Dice, síganme y lo verán. Porque le preguntaron, Señor, ¿dónde vives? Queremos saber dónde vives. Entonces el Señor les contestó, síganme y lo verán. Ellos fueron y vieron dónde vivía Jesús. Y como era casi las 4 de la tarde, se quedaron con él por el resto del día. Se quedaron con él por el resto del día. Hablando proféticamente o figurativamente, ¿qué está hablando ahí? Que se quedaron con el Señor. Usted se quedó con el Señor hasta que Él venga. Amén. El Señor, entonces, estos discípulos se quedaron con el Señor. Usted ya se quedó con el Señor. Usted tiene al Señor en su corazón. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo a Cristo en mi corazón. Ya canto algunos coros que me gustan, ¿verdad? Ya leo la Biblia, ya le voy entendiendo un poquito más. Que quiero hacer algo para el Señor, úsame. Amén. Entonces el Señor escuchó tu oración. Yo quiero que me use, Señor. Ok. Le voy a poner en el corazón a mi siervo, al ministro primario, para que discipule. Pero ya está discipulando. Entonces va a darle herramientas para que evangelice. Amén. Ya tiene las 4 leyes espirituales, se le va a explicar. Pero el plan Andrés es este. Quédese con Jesús. No se aleje de Él por nada, hermano. No se aleje del Señor. Mire, ¿cuál es la prioridad después de tener a Jesús o de estar con Jesús viviendo? Hay una prioridad. Una de las prioridades, hermanos, es buscar a su hermano. Mire cómo dice San Juan capítulo 1, verso 41. San Juan 1:41 dice, lo primero, ya teniendo a Jesús en nuestro corazón, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Ok, ya nos bautizamos porque ya somos discípulos, ¿verdad? Pero ahora fue buscar a su hermano Simón. Hermano, usted tiene que buscar a su hermano y decir, Simón, pastor. Dice, lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Entonces, el propósito, hermanos, de este plan, de esta operación Andrés, es que nosotros vayamos por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestros parientes, por aquellos que necesitan del Señor. Y mire, el mensaje que le vamos a llevar tiene que ver con nuestra experiencia, hermano. No es necesario muchas veces que usted vaya, ¿verdad? Mire, hermano, es que el griego y el hebreo y el arameo. No. El evangelismo es con palabras, hermanos, que la gente entienda. El mensaje evangelístico es a partir de nuestra experiencia. ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Cómo era yo antes? ¿Y cómo llegó el Señor a mi corazón? ¿Y qué es lo que el Señor ha hecho en mi vida? Amén. Yo pregunto, ¿ha hecho algo el Señor en tu vida? Entonces, eso, a partir de eso, es que nosotros tenemos que hablarle a los demás. Amén. Mire, cuando lo encontró, lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró, le dijo, hemos encontrado al Mesías. Fíjate que tuve un encuentro personal con Cristo. ¡Qué precioso!
Mira cómo después de haberle recibido en mi corazón, yo siento su presencia. Es hermoso. De veras. Claro que no soy perfecto, pero el Señor me va perfeccionando. Voy en un proceso, pero viera qué hermoso es vivir con Cristo en el corazón. Hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo. Tengo a Cristo en mi corazón, tuve un encuentro con Él, más bien Él me encontró a mí. ¿Entiendes? Porque a veces hay gente que piensa que ellos hallaron a Dios. Y era que andaba yo perdido y hasta que encontré a Cristo. Si a Cristo usted no lo encontró, Cristo le encontró a usted. Porque el perdido éramos nosotros, ¿verdad? No Dios. Entonces, ¿a partir de qué? Hermano, es que yo no sé evangelizar. Háblele lo que Cristo hizo con usted. Hable de lo que Cristo hizo con usted. Así como cuando se acerca a un amigo o una amiga y fíjate que, mira lo que pasó, chaval, a mí me pasó esto y empieza usted a hablar y es algo que no, pues no es malo, pero tampoco va a edificar a alguien. Pero si usted agarra, hermanos, y usted le habla de su experiencia con Dios, con el Señor, entonces va a haber gente que va a decir, oye, ¿a dónde es eso? Mira, después de hablar Andrés con su hermano, un mensaje sencillo, hemos encontrado al Mesías. Sencillo. Andrés llevó a Moisés, perdón, a Simón, lo leí, ¿cómo no sabe cómo? Andrés lleva a Simón a donde está Jesús. San Juan 1:42. Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. El Señor está en todas partes. Usted lo puede llevar. Vamos a hacer una oración. ¿Te gustaría tener un encuentro con Cristo? Oremos. Pero ¿cómo debo orar? Dile al Señor que perdone tus pecados con tus propias palabras. Pero pastor, no me debe poner la oración del pecador. No. Pero es que dicen, repite conmigo, Señor Jesús. Reciben y empiezan a dirigir a la persona. No, que salga de su corazón. Perdona mis pecados, Señor. Te entrego mi vida. Dile al Señor que cambie tu vida. Y entonces lo llevamos a Jesús. Esto también, no solamente que haga una oración, hermano, sino también para que venga a la iglesia. Ven conmigo. Vamos a donde está el Señor. Nosotros nos reunimos en tal parte. Y ahí se nos predica la palabra del Señor. Y ahí se siente la presencia del Señor. Hermano, y cuando usted ya haya hecho este plan que hizo Andrés, mire, entonces lo demás se encarga el Señor. Entonces el Señor le va a dar una experiencia personal a esa persona, a su amigo, a su vecina, a su familiar, a su pariente. Y dice, cuando Jesús vio a Simón, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te van a llamar Cefas, es decir, Pedro, porque vas a ser parte de la iglesia. Y la iglesia está formada por piedras vivas. Amén. Es decir, entonces, hermanos, que el Señor, cuando el Señor cambia el nombre de una persona, está cambiando el carácter. ¿Me entiende? Está cambiando la vida misma de una persona. Entonces le dice, ahora vas a ser alguien conforme al propósito de Dios. Entonces aquí ya Dios se hace cargo de esa persona. Lo que vamos a hacer nosotros como Andrés es mantenernos en Cristo. Luego de eso, como prioridad de nuestra vida, hermanos, hablarle a otros del Señor. Entonces ahí, ahora sí, ¿cómo ven? A ver, veamos la tarjeta de ese lado. ¿Qué dice ahí, Pedrito? Léelo fuerte.
escriba 5 nombres de personas. ¿Ok? 5 nombres de personas. ¿Cuáles, pastor? Las que ustedes crean que están, las que el Espíritu de Dios les dirige, su nombre y su apellido. Nótenlos ahí, no ahorita. Pero ¿qué más dice? Ore y ayune específicamente por ellos. Tengamos un tiempo en el que le presentemos al Señor estas personas. Si no puede ayunar, ore, pero ore. Señor, te presento a fulano de tal, lo pongo en tus manos porque le voy a hablar de ti. Voy a aplicar la operación Andrés o el plan Andrés, o le voy a hablar también las 4 leyes espirituales. Señor, te pido que cuando yo esté ahí con él, tu Espíritu Santo lo sensibilice y abra su corazón. ¿Entiendes? ¿Por cuánto tiempo lo va a hacer? Hágalo el tiempo, ¿verdad? 1, 2, 3 semanas, pero la cosa es que esté usted orando por esas personas, 5, todos los días, cada momento, cada rato. Ahora, ¿qué más dice? Contáctelos y afirme su amistad con ellos. Contáctelos. Tenga su número de celular. Mantenga comunicación con ellos. Hola, ¿cómo estás? No le hable de Cristo todavía. ¿Cómo estás? Oye, qué bien que te... ¿Me entiende? Usted primero haga amistad, porque a lo mejor nunca lo habla. Pasa siempre al lado de él y ni en cuenta. Porque a veces nos pasa así, hermano. ¿Verdad? Hay gente que los vemos al lado de nuestra casa, pasamos y ni lo volteamos a ver. Estamos como los políticos a veces, ¿eh? Nada más cuando queremos el voto es que, adiós, buenas tardes, y a los niños, hola, precioso. Lo que quieren es voto. Entonces, que la gente, ¿verdad?, que vamos a evangelizar, hagamos amistad, amistad y amistad. Y entonces, hermano, número que sigue. De buen testimonio, conducta, palabras, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Entonces, eso investigue lo que significa, pero dele buen testimonio. Hablemosle, démosle buen testimonio y el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Luego, ¿qué más? Comparta con ellos su testimonio. Ok, hay que compartir el testimonio. Es lo que hizo Andrés. Compártale, háblale lo que el Señor hizo por ti. Esa persona va a abrir su corazón y va a decir, mira, fíjate, yo tengo un problema también. ¿Tú crees que Dios me puede ayudar? Sí. Ahí le van a hablar. Sí, Dios puede ayudarte en tu necesidad, en tu problema. Dios se va a glorificar. Tu enfermedad, el Señor la permitió para ello. El Señor le va a hablar a esa persona. ¿Me entiendes? Por eso decíamos el viernes, abre tu boca o abre bien tu boca, dice el y yo la llenaré. ¿Sí? Abre su testimonio. Y luego, invítelo al ministerio Viva la Familia. Tráigalo. Primero invítelo a recibir a Cristo, ¿ah? No tiene que estar el pastor. Eso quítelo de su mente, ¿ah? Porque la gente dice, pastor, ¿será que puede venir por acá? Aquí hay un enfermito, le puede poner la mano. Usted puede orar por un enfermo. Pastor, puede venir por acá, que hay uno que quiere de Cristo, pero tiene que ser usted. Eso nos lo enseñaron en la religión evangélica. Nosotros no somos religiosos evangélicos, somos cristianos. Entonces, el pastor o los ministros capacitamos a la iglesia para hacer la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Ese ministerio de reconciliación, de que la gente haga las paces con Dios. Y ahí, hermanos, que ellos reciban a Cristo y tráiganlos, invítenlos. Pero mire, díganle, mire, a las 9 paso por tu casa para que lleguen aquí a la hora del culto. ¿Entienden? A la hora que empieza. Para que ellos de nosotros puntualidad. Para que vayan aprendiendo de nosotros, hermano, que debe ser una persona disciplinada. ¿Me entienden? Que le demos buen testimonio. Yo creo que necesitamos eso. Y entonces, el final, ¿qué dice?
Tráigalo y discipulémoslo. Entonces, hermano, ya que esté aquí, el Señor dice que después de que Andrés lo llevó ante el Señor, Pedro se hizo un discípulo de Cristo. Entonces esas personas van a ser discipuladas y, hermano, al rato vamos a tener gente sirviéndole al Señor también aquí, aparte de usted. Amén. Juntamente con usted, pues. ¿Cuántos creen eso? Entonces, esa palabra que yo estoy compartiendo es una herramienta, es una capacitación, es un mensaje que nos va a ayudar, hermanos, para que nosotros compartamos esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta aquí las noticias, Jacob. No, ese cuando es uno, ¿dónde está el puntero? Entonces, hermanos, ¿qué le parece si lo presentamos al Señor? ¿Alguna pregunta? Ahorita que terminemos, vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer las preguntas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor, yo te suplico que esta palabra quede en el corazón de cada hermano y de cada hermana que ha visto por medio del Facebook, y los hermanos que están aquí también, Señor, en esta congregación. Yo te suplico que derrames de tu Espíritu Santo y, Señor, ministres un espíritu evangelístico sobre nosotros. Un deseo, un anhelo ferviente, Señor, por compartir tu palabra. Queremos irnos contigo a las bodas del Cordero, pero queremos llevar a otros también contigo. Que otros también, Señor, sean invitados y puedan estar, Señor, en las bodas del Cordero, puedan ser salvos para la gloria de tu nombre. Usa la vida, Señor, te lo pido con todo mi corazón, con todo mi ser. Usa la vida, Señor, de Pedro. Usa la vida, Señor, de Michelle. Usa la vida, Dios mío, de mi hermana Oralia, de mi hermano Marco. Usa la vida, Señor, de Sayan Yamilet. La vida de Olga Lidia, la vida de Alexis, Señor, la vida, Señor, de mi hermana María, la vida, Dios mío, de mi hermana Isidra, de mi hermana Sandy, de Ángel, de los niños también. Usa la vida de cada hermano, Señor, en esta congregación para compartir tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Muchas gracias. Amén. Amén. Aleluya. Amén. ¿Me ayuda a decirlo ahí conmigo? Amén. Bueno.